Existe una tradición intelectual venerable y escéptica que concibe la libertad no como una revelación dogmática, sino como el resultado de un profundo pesimismo sobre la capacidad humana para planificar y predecir. Es la tradición de Adam Smith, de Friedrich Hayek, de Karl Popper, una filosofía política que nace de la humildad epistemológica, del reconocimiento de que la sociedad es un sistema de una complejidad abrumadora, un orden espontáneo que ningún genio individual puede diseñar ni comprender en su totalidad. Este es el libertarismo como una herramienta para navegar la incertidumbre, como un antídoto contra la arrogancia. Y luego existe otra cosa, un fenómeno de nuestra era digital que se apropia de su lenguaje pero traiciona su espíritu. Lo llamaremos el catecismo de Antonini, en honor al arquetipo de gurú mediático que lo propaga. Te voy a lanzar un dardo para que explote la tele. ¿Y quién es pobre? Pobre es el que quiere. No es una filosofía, es un producto de autoayuda con un barniz economicista, una colección de eslóganes y anécdotas triunfalistas empaquetados para un consumo masivo. Su evangelio se resume en una sola frase, una sentencia tan brutal en su simpleza como profunda en su ignorancia. El que es pobre porque quiere. Claro que sí, Antonini. La pregunta que nos convoca es devastadora. ¿Cómo es posible que un discurso que presume defender la libertad se convierta en un manual de dogmas simplistas y culpas individuales? ¿Cómo una tradición intelectual que tiene su núcleo en la aleatoriedad, el riesgo y la asimetría de la información es pervertida hasta transformarse en un culto a la certeza, donde el éxito es una pura función de la voluntad y el fracaso es un pecado moral? Este análisis no es, por tanto, una defensa del estatismo. No os equivoquéis. No hablo desde la trinchera del socialismo ni de la socialdemocracia. Hablo desde el interior de la fortaleza liberal como un centinela que ve a los charlatanes y a los falsos profetas vender placebos tóxicos bajo la bandera del liberalismo. Esta no es una crítica a la libertad, sino una defensa del libertarismo frente a aquellos que lo han convertido en una caricatura frágil y peligrosa. Es un intento de rescatar la robustez del pensamiento de Hayek de la fatal arrogancia de sus epígonos y reafirmar que una sociedad verdaderamente libre no es aquella que ignora la tormenta, sino que con humildad y escepticismo se dedica a construir barcos más resistentes. Creo que hay cantidades importantes de mierda o de miseria en la escuela austríaca y tengo interés de investigarlas y preguntaros a vosotros, ¿por qué? El postulado central del catecismo de Antonini, el pobre es pobre porque quiere, no es simplemente una opinión controvertida. Eres un chalao, entonces ¿para qué vamos a traer chalaos? Queremos gente más o menos sensata. Es un artefacto intelectualmente corrupto construido sobre una pila de falacias lógicas y una profunda perversión ética. Para entender la magnitud del fraude debemos realizar una autopsia rigurosa de este argumento. Antonini. La aparente contundencia de la frase se disuelve al ser expuesta a la luz del pensamiento crítico. Se sostiene sobre tres pilares sólidos. La falacia de causa única. Este es el error más flagrante. Consiste en atribuir un fenómeno complejo y multidimensional como la pobreza a un único factor, la voluntad individual. Es una simplificación tan grotesca que equivale a decir que un accidente aéreo se debe únicamente a que el piloto quiso estrellarse. Ignora deliberadamente el vasto ecosistema de variables que condicionan la vida humana. El lugar de nacimiento, la familia, el acceso a la educación y a la salud, el capital social, la exposición a la violencia, las instituciones políticas y, de manera fundamental, el rol del puro y simple azar. Reducir esta red de interacciones complejas a un acto de volición es, en el mejor de los casos, pereza intelectual y, en el peor, deshonestidad deliberada. 2. El sesgo de supervivencia. El discurso de Antonini se construye exclusivamente a partir de los casos de éxito, cuidadosamente seleccionados para confirmar su narrativa. Nos muestra al empresario que empezó en un garaje, al inmigrante que construyó un imperio. Estas historias, a menudo del tipo de la pobreza a la riqueza, son presentadas como prueba irrefutable de que la voluntad todo lo puede. Lo que este método oculta es el cementerio silencioso del que hablaba Nassim Nicolás Taleb. El vasto conjunto de individuos que, con la misma o incluso mayor voluntad, determinación y talento, fracasaron.
Fracasaron no por falta de deseo, sino porque una enfermedad inesperada, una crisis económica, un socio desleal o una simple racha de mala suerte los sacó del juego. Construir una teoría general sobre la vida económica basándose únicamente en los supervivientes es como analizar la seguridad de los aviones estudiando solo aquellos que no se han estrellado. Es una visión del mundo peligrosamente distorsionada. 3. La culpabilización de la víctima. Esta es la consecuencia ética de las falacias anteriores. Al transferir toda la responsabilidad del resultado a un agente sin considerar sus condiciones iniciales, su exposición asimétrica al riesgo y su falta de opcionalidad real, se comete una profunda injusticia. Culpar al pobre por su pobreza es análogo a culpar a la víctima de una estafa por su credulidad o a la de un asalto por caminar por el barrio equivocado. Es una maniobra retórica que absuelve al sistema, a las circunstancias y al azar y concentra toda la carga moral sobre el individuo más vulnerable. El problema es que cuando eres antisistema, quizás seas un chalao. No solo es éticamente reprobable, sino que también es un obstáculo para cualquier análisis serio de los problemas sociales, pues sustituye la investigación causal por el juicio moral. Para comprender la raíz epistemológica de este error, debemos recurrir al arsenal conceptual de Nassim Taleb. La afirmación del pobre es pobre porque quiere solo puede ser pronunciada por alguien que no entiende la diferencia fundamental entre dos dominios de la realidad: mediocristán y extremistán. En mediocristán, los fenómenos son predecibles, se rigen por la curva de campana y los eventos individuales tienen poco impacto en el total. El peso o la altura de una persona pertenecen a este dominio. Ningún individuo es tan alto o pesado como para alterar significativamente el promedio. Aquí el esfuerzo y el resultado guardan una relación más o menos lineal. Sin embargo, la vida socioeconómica pertenece a extremistán. Este es el dominio de lo impredecible, de las desigualdades monstruosas y de los cisnes negros. Esto es, eventos raros de impacto extremo y retrospectivamente explicables, pero fundamentalmente impredecibles. La riqueza, las ventas de libros, el éxito en los mercados financieros o la fama no siguen una distribución normal. Se rigen por leyes de potencia donde un único evento o individuo puede representar una porción desproporcionada del total. El discurso de Antonini comete la falacia lúdica. Trata a extremistán como si fuera mediocristán. Imagina que la vida es un juego de ajedrez donde la habilidad es el único factor determinante, cuando en realidad se parece mucho más al póker, donde la suerte puede vencer a la pericia en cualquier mano. En extremistán, la voluntad y el trabajo duro son, en el mejor de los casos, condiciones necesarias, pero jamás suficientes. El éxito depende de una combinación inextricable de esfuerzo, estrategia y, de manera crucial, de la exposición a la suerte positiva, a los cisnes negros benévolos. Desde esta perspectiva, una sociedad verdaderamente libre y robusta no es aquella que niega la existencia de la mala suerte, sino aquella que construye sistemas que permiten a los individuos sobrevivir a ella. Esto es, una sociedad que busca la antifragilidad, la propiedad de los sistemas que se fortalecen y mejoran ante los golpes, la volatilidad y el desorden. El discurso de Antonini, por el contrario, es intrínsecamente frágil. Se basa en una negación de la realidad estocástica y se derrumba ante la primera evidencia de un evento impredecible que arruina al individuo virtuoso. No prepara para la vida real, prepara para un mundo de fantasía que no existe. Second round. Una vez deconstruido el argumento, debemos analizar el arquitecto. El arquetipo Antonini no es simplemente alguien que está equivocado. Es una figura específica de nuestro tiempo, un perfil que Taleb ha diagnosticado con precisión quirúrgica. El intelectual, pero idiota. Iggy. El Iggy es un producto de la modernidad, un individuo que, a pesar de su educación formal y su aparente elocuencia, está peligrosamente desconectado de la complejidad del mundo real. Piensa que la realidad debe ajustarse a sus modelos simplificados y no al revés. Patologiza a quienes no se comportan según sus teorías, llamándolos incultos o faltos de voluntad, sin considerar jamás que la limitación podría estar en su propio entendimiento. El Iggy domina la lógica de primer orden. Trabajar duro es bueno,
pero es ciego a los efectos de segundo y tercer orden. La estructura del sistema, los riesgos de cola, las interdependencias ocultas. Antonini, con su fórmula universal para el éxito, es el Iggy en su máxima expresión. La característica definitoria del Iggy y el pecado capital de Antonini es su total ausencia de skin in the game, tener la piel en el juego. Este concepto central en el pensamiento de Taleb no es una mera cuestión de incentivos, sino un principio fundamental de simetría, justicia y filtrado de información. Tener la piel en el juego significa que uno debe asumir las consecuencias de sus propias acciones y opiniones. Quien se beneficia del alza debe sufrir la baja. La igualdad es la igualdad de probabilidad ante el riesgo. Antonini opera en una situación de asimetría perfecta, lo que Taleb denomina un negocio de Bob Rubin. Se queda con todos los beneficios de su consejo mientras transfiere todos los riesgos a otro. Si un seguidor aplica su método y tiene éxito, a menudo por pura suerte, se convierte en un testimonio del genio de Antonini, reforzando su estatus y sus ventas. Si el seguidor fracasa, la culpa es enteramente suya. No tuvo suficiente mentalidad, no lo deseó con la fuerza necesaria, no era un verdadero empresario. La estructura de su discurso está diseñada para ser infalsable y para protegerlo de cualquier consecuencia negativa. Este desacoplamiento entre la palabra y la consecuencia es una profunda violación ética. Fijaos, desde el código de Hammurabi, que estipulaba que si una casa se derrumbaba y mataba al dueño, el constructor debía ser ejecutado, hasta la tradición del capitán que se hunde con su barco, las sociedades robustas han entendido intuitivamente que la responsabilidad es la base de la confianza y la competencia. Dar consejos sobre cómo superar la pobreza sin haber experimentado jamás la fragilidad económica o sin asumir el más mínimo coste si el consejo resulta desastroso, no es un acto de guía, sino una arrogancia irresponsable. Esta falta de dejarse la piel en el juego no es solo un fallo moral, es un motor epistemológico de error. De ideas que pueden tener parte de verdad para construir una secta. Y dices, no, nosotros somos muy racionales. Yo eso lo critico en alguna charla a los objetivistas. Los objetivistas también se supone, y dices, ¿cómo pueden ser los objetivistas una secta si son la gente que está exaltando permanentemente la razón? Y muchos son claramente ateos, o sea, pero son una secta. Los sistemas aprenden y evolucionan no porque sus componentes individuales se vuelvan más inteligentes, sino a través de la selección. Aquellos que cometen errores fatales son eliminados del sistema y punto. El piloto que estrella aviones no vuela por mucho tiempo o quizás no vuele nunca más. El cirujano incompetente pierde pacientes y reputación, pero Antonini, protegido por la asimetría de su posición, nunca paga un precio por sus errores. Por lo tanto, no puede aprender. Su marco intelectual nunca es puesto a prueba por la realidad, lo que le permite persistir en un dogma estático y frágil, inmune a la retroalimentación del mundo real. Aquí la crítica de Taleb converge con la de Hayek. La creencia de Antonini de que ha descubierto una fórmula simple y universalmente aplicable para el éxito individual es una manifestación de lo que Hayek llamó racionalismo constructivista. Pero aquí la fatal arrogancia se manifiesta de una forma más sutil y perversa. Antonini no aboga por la planificación centralizada al estilo socialista, al contrario, deifica al mercado. Su error es creer que ha descifrado por completo el código de ese dios del mercado, reduciendo el orden espontáneo, ese sistema de complejidad inabarcable, a una simple ecuación moralista. Voluntad equivale a éxito. Un verdadero liberal hayekiano es ante todo un escéptico. Siente una profunda humildad ante la complejidad del orden espontáneo del mercado y la sociedad. Entiende que nuestro conocimiento es parcial, local y disperso. Antonini, en cambio, es un dogmático que cree tener la fórmula mágica. Su discurso no es liberal en el sentido hayekiano, es una forma de fundamentalismo de mercado. No respeta la complejidad del sistema, directamente la niega. Su fe ciega en que el dios del mercado solucionará infaliblemente todos los problemas para el individuo virtuoso es, en sí misma, una traición al escepticismo empírico que fundamenta un liberalismo robusto. Es una teoría que, al no ser puesta a prueba por la realidad,
pues sus fallos siempre se atribuyen a la falta de fe del individuo, vive y prospera en el vacío, exactamente como las teorías que critica Taleb, que no hacen más que fallar. Hasta ahora hemos analizado el discurso de Antonini como un argumento fallido en los planos lógico, epistemológico y ético. Pero para dar el golpe de gracia debemos dar un paso más allá y analizarlo no como un argumento, sino como lo que realmente es, un mito moderno. Para ello emplearemos las herramientas del programa Fuerte en Sociología Cultural desarrollado por Jeffrey Alexander. El enfoque de Alexander, de raíz neodurkheimiana, o como se diga, sostiene que la vida social está estructurada por códigos culturales profundos que operan bajo la superficie de nuestras interacciones. Estos códigos a menudo toman la forma de oposiciones binarias, siendo la más fundamental la que existe entre lo sagrado y lo profano. Lo sagrado es aquello que se considera puro, elevado, digno de reverencia y fuente de todo bien. Lo profano es lo impuro, lo corrupto, la fuente de todo mal y contaminación. El discurso de Antonini, examinado bajo esta lente, deja de ser un análisis económico para revelarse como una narrativa cuasi religiosa, una cosmogonía maniquea para la era del capitalismo tardío. La narrativa de Antonini estructura el mundo social a través de una dicotomía absoluta y sin matices. El capitalismo o el mercado como el gran metasalvador, lo sagrado. En su relato, el mercado no es un complejo y a menudo imperfecto mecanismo de asignación de recursos. Es una entidad metafísica, una fuerza providencial que es intrínsecamente pura, justa y omnisciente. Se le atribuyen cualidades trascendentales. Es el único dispensador de prosperidad, el único juez válido del mérito y la única fuente de virtud. La autodisciplina, el trabajo duro, la asunción de riesgos. El éxito económico no es un resultado contingente, sino una señal de gracia, una prueba de que se está en armonía con esta fuerza sagrada. El emprendedor exitoso es el santo de esta nueva religión y su riqueza es la prueba de su virtud. 2. El Estado como meta adversario, lo profano. En el otro polo se encuentra el Estado. No es una institución compleja con funciones necesarias y peligros potenciales. Es directamente la encarnación del mal, la fuente de toda corrupción, ineficiencia, dependencia y coerción. Es el demonio secular que tienta a los individuos con la promesa de seguridad a cambio de su alma, su libertad y su responsabilidad. La pobreza, en esta visión, es un estado de impureza, el resultado de haber sucumbido a la tentación de lo profano, de haber aceptado la ayuda del estado demonio. Pero es que esta visión binaria no es solo una simplificación, es una traición fundamental a la realidad y, paradójicamente, a la propia tradición liberal. Un libertario serio, ya sea en la tradición de Hayek o de otros pensadores como Thomas Sowell, entiende que los mercados funcionales no existen en un vacío anárquico. Dependen críticamente de un Estado de derecho que garantice la propiedad privada, haga cumplir los contratos y esas cosas que no os enteráis. La historia del capitalismo no es la historia de la victoria del mercado puro sobre el Estado malvado. Es la historia de la compleja y a menudo conflictiva coevolución de las instituciones de mercado y las instituciones estatales. Al presentar esta lucha cósmica entre un mercado sagrado y un Estado profano, Antonini borra toda esta complejidad. Su discurso no es un análisis, es un mito de creación para iniciados, una historia para dormir que tranquiliza a sus seguidores asegurándoles que el universo es moralmente simple y que ellos están del lado de los ángeles. Si hay un sitio y una persona ligadas o responsables de gran parte de lo peor de la escuela austríaca, son ellos. Este marco religioso explica la asombrosa resistencia de su discurso a la evidencia empírica. Cuando se presentan datos sobre fallos de mercado, externalidades, el papel de la suerte o la necesidad de bienes públicos, estos no son procesados como información a considerar, sino rechazados como herejías, como datos provenientes del mundo profano que intentan contaminar la pureza de la fe. Así que, lechucillas, hemos diseccionado la anatomía de este fraude intelectual desde 4 ángulos complementarios. Hemos visto que el falso libertarismo de Antonini es
Lógicamente falaz, basado en una simplificación causal, un sesgo de selección y la culpabilización de la víctima. Epistemológicamente frágil, ignorante del papel del azar y de la naturaleza impredecible del mundo socioeconómico. Extremistán. Éticamente asimétrico al operar sin dejarse la piel en el juego, transfiriendo todo el riesgo de sus consejos a quienes lo siguen. Sociológicamente primitivo, funcionando no como una teoría política, sino como un mito maniqueo que divide el mundo en un mercado sagrado y un estado profano. Este catecismo no es una filosofía de la libertad, es una receta para la fragilidad, una ideología que deja a sus adeptos mal preparados para la realidad y moralmente en bancarrota, enseñándoles a despreciar a los menos afortunados en lugar de analizar las complejas causas de su situación. La libertad no es una fórmula mágica ni un eslogan de autoayuda, es y siempre ha sido la difícil y perpetua tarea de gestionar la incertidumbre en un mundo que no podemos controlar. Un libertarismo para adultos, un libertarismo robusto, no ofrece certezas, sino herramientas para lidiar con su ausencia. Se fundamenta en la visión restringida de la humanidad, como la describió Thomas Sowell. Una visión que reconoce las limitaciones inherentes del conocimiento y la naturaleza humana y que por ello valora las instituciones que han evolucionado para mitigar nuestra falibilidad. El verdadero libertarismo no culpa al náufrago por la tormenta, busca construir barcos más robustos y enseñar mejores artes de navegación. Su objetivo no es repartir culpas, sino diseñar sistemas personales y sociales que sean antifrágiles, que puedan resistir los inevitables golpes del destino e incluso beneficiarse de ellos. Por todo ello, es imperativo abandonar a estos falsos profetas de la certeza. Es hora de reclamar un pensamiento de la libertad basado en el empirismo, la humildad socrática, la ética del riesgo simétrico y el profundo respeto por la abrumadora evidencia de que, en la compleja ecuación del destino humano, la voluntad es solo una variable más. Recordadme esto si no lo menciono. Creo que una patología que tienen los austriacos es que recurren a la praxeología, porque la praxeología es un método que, al ser a priorístico deductivo, al usar la lógica, que supone que la lógica es infalible, te permite tener una seguridad absoluta en tus afirmaciones. Entonces vas por ahí: yo afirmo y tengo razón. ¿Por qué? Porque mi método es a priorístico deductivo. ¿Vas a ir en contra de la lógica? ¿Eres ilógico? ¿Te vas a contradecir? Y digo, bueno, esto parte de verdad es, pero ¿cuántas cosas puedes saber mediante este método? Muchas menos de las que crees. Y si resulta que hay muchas más cosas que es necesario conocer, que no se pueden conocer mediante este método, necesitarás usar el método que usa la ciencia normalmente o casi siempre, que es el hipotético deductivo. No realizar afirmaciones apodícticas y deducir verdades a partir de ellas, sino decir, a ver si... y luego ir a la realidad y hacer estudios empíricos. La libertad es demasiado importante para dejarla en manos de quienes la venden barata. Y quizás, como decía Taleb, la ideología más coherente con el mundo sea la siguiente: ser libertario en lo político, republicano en lo federal, demócrata en lo municipal y socialista con tu familia y tus amigos. Antonini, espero tu respuesta. Nos vemos al alba, lechucillas. Aprovecho para meter aquí entonces una morcilla más contra la escuela austriaca. De lo que ha hablado... Esto ya no es mucha mierda, pero es preocupante. Se insiste tanto en el individualismo metodológico que no entienden por qué los grupos son tan importantes, por qué los grupos existen y por qué los grupos sí actúan. Ya os lo digo claramente, no solo los individuos actúan y obviamente actúan intencionalmente y actúan no intencionalmente, pero los grupos, en la medida en que estén cohesionados y coordinados, yo veo perfectamente normal decir que han actuado. Ahora Rusia o el ejército ruso ha atacado Ucrania. Y Ucrania o el ejército ucraniano se está intentando defender. Pretender solo decir, no, son rusos individuales y ucranianos individuales, y no ver el fenómeno agregado colectivo, os va a llevar a no entender cantidad de cosas. Entonces solo os digo, no os encerréis en ese individualismo. No estoy negando que el individuo actúe, estoy diciendo, conviene ir más allá, porque si no, no vais a entender nada de sociología, no vais a entender muchísimos fenómenos de política o de psicología. Os va a costar, oye, pero si a mí me costaba también al principio, yo era más individuo metodológico, pero vas viendo,
Entonces, grandes cosas de la historia no las entiendes, porque cosas de la historia son resultado de acciones individuales, intencionales o no intencionales, pero si no las entiendes a nivel de grupo, es como hablar de un elefante y en vez de hablar del elefante, hablar de las moléculas del elefante.